Bueno, no sé si se ve la cámara web. Si se ve, qué bueno. Si no, pues ya me conocen, ¿no? Me presento con ustedes, el licenciado Pepe Soto, servidor de ustedes y de Dios, o al revés. Primero de Dios y luego de ustedes. Y, ¿cómo están, chicos? Oigan, ¿qué tribulaciones es por vivir acá en Ciudad de México? Lo que pasa es que el día de ayer por la tarde, me habló un cliente que tenía una propuesta de trabajo para mí y pues había que atenderla, ¿no? Desde tempranito. Saludos a todos. Ricardo, Tijuana. Hace mucho que no voy a Tijuana, más o menos unos 2 años que la última vez que fui. Bueno, muchachos, bienvenidos, muy buenos días. 11 de la mañana con 35 minutos, tiempo del centro del país. ¿Cómo les fue con el cambio de horario? Fíjate que a mí el lunes se me hizo tarde, me desperté tardecito, pero ya el martes ya me levanté incluso antes de que sonara el teléfono. Buenos días a todos. Bueno, estamos en el mes de abril, muchachos, en un buen mes. Yo sé que para algunos de ustedes que son contadores, pues es un mes apretado. Un mes apretado porque hay que preparar las declaraciones anuales de las personas físicas. Terminó marzo y en marzo debieron haber estado listas las declaraciones de las personas morales. Estos dos tipos de contribuyentes que reconoce la ley del impuesto sobre la renta, personas morales y personas físicas. Bueno, las personas morales debieron haber presentado a más tardar el lunes 1 de abril, porque como su fecha límite es el día último del mes de marzo, y el día último de marzo cayó en domingo, pues el plazo se prorroga para el siguiente día, o sea, para el lunes 1 de abril. Entonces las personas morales debieron haber presentado su declaración anual del impuesto sobre la renta. ¿Por qué es importante este dato, muchachos? Pues porque para una obligación que está consignada ¿dónde? En nuestro artículo 123, fracción novena, dice que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Entonces, es un derecho al que tienen los trabajadores y es una obligación que a su vez tienen los patrones. Entonces, de acuerdo con el tipo de contribuyente que eres, pues es que comenzamos a observar fechas. Y tú me vas a decir, bueno, ya es del dominio público que en el mes de mayo se reparten utilidades. A ver, espérame. Fíjate muy bien en estas fechas. Porque las personas presentaron o están presentando su declaración en estos meses de marzo y abril. Y nos dice la ley federal del trabajo que las utilidades deben entregarse en los 60 días posteriores a la presentación de dicha declaración. Por lo tanto, las personas morales deben de pagar las utilidades, participación de los trabajadores en las utilidades. Eso quiere decir PTU. Participación de los trabajadores en las utilidades. Y las personas físicas, como deben de ellas de presentar su declaración a más tardar el 30 de abril, entonces 60 días después, es que deberán de pagar las utilidades a sus trabajadores. Oye, 60 días después no es el 30 de junio, ¿no? ¿O sí? A ver, vamos a ver nuestro calendario. Y contamos los 60 días, salimos de dudas. Si el 30 de abril es martes, entonces sería el lunes, serían 7, 14, 21, 28, 35, 42.
¿No sería más tardar el 29 de junio, no? ¿Tú crees que me equivoqué? Pues cuéntalo, son 60 días naturales. La ley del trabajo no habla de días hábiles. Entonces son 60 días naturales. Entonces, contados a partir del 1 de mayo, son 31 días, más 29, entonces sería el 29 de junio. Entonces vamos a corregirle aquí. Es el 29 de junio. Ahora sí. Entonces tú me dices, falta mucho tiempo. Tengo todavía persona física prácticamente 15 días de abril y todo mayo y todo junio. Y las personas morales me dicen, pues tengo 15 días de abril y todo el mes de mayo. Oye, pero hay que preparar, hay que hacer el presupuesto. ¿Cómo? Si el presupuesto se hace en diciembre. No, porque no sabías qué utilidades ibas a tener. ¿O a poco eres visionario, eres brujo? ¿No? Entonces, por eso es importante comenzar a realizar esta labor en el mes de abril. En el mes de abril hay que comenzar a trabajar porque tenemos que cuidar estos aspectos de las fechas. Para ello, muchachos, necesitamos una comisión mixta. Y específicamente la ley federal del trabajo no te dice cómo formar esa comisión mixta. Pues, ¿de dónde la inferimos? ¿De dónde deducimos que debemos tener una comisión mixta para las utilidades? Pues fíjate lo que dice el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo. Para determinar la PTU, se observarán las siguientes normas. Fracción primera. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto. Pues ahí ya te da el primer indicio de que debe existir esa comisión. Luego, el artículo 121, o sea, regrésate al 121. Fracción primera, el patrón dentro de un término de 10 días, contado a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. Yo entiendo que hay que darle a cada trabajador, pero seamos prácticos. Si el 125 te dice que debe existir una comisión, pues entonces aprovechamos lo que dice el 121 fracción primera y a esa comisión le entregamos esa copia de la declaración. O sea, no le vamos a dar toda la declaración, le vamos a entregar únicamente la hoja en la que se especifica a la autoridad fiscal que hubieron o no hubieron utilidades. ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí encontramos una primera fecha, porque dice 10 días. Precisamente, qué coincidencia, hoy es 10 de abril. Entonces, muchachos, persona moral. La persona moral debió haber presentado su declaración el día 1 de abril. Entonces, cuenta los 10 días. Sería hoy. Porque es contado a partir de la fecha de presentación, o sea, a partir del día 1. Por lo tanto, hoy, 10 de abril, el patrón debe entregarle copia de la declaración, únicamente de la hojita, donde se especifica si hubieron o no hubieron utilidades, hay que entregárselos a los trabajadores. Entonces, yo aprovecho para entregarles a los trabajadores, ¿a quién? A la comisión, a esa comisión mixta. Pues vamos a traernos ese formatito de acta de comisión. Acta. Aquí tenemos varios archivos que hablan de acta, acta constitutiva. Vamos a ver si tenemos aquí una de acta de PTU. Si no, utilizamos una acta comisión PTU. Yeah. Aquí te va un modelo de esa conformación
del acta que debe de tener, acta de constitución y de trabajo de la comisión mixta para el reparto de utilidades del patrón fulano de tal. En la Ciudad de México, siendo las tales horas, fíjate, esta acta la hicimos el año pasado, pues nada más actualiza fechas. 9 de abril del 2019, ayer, lo puedes hacer hoy. Se reunieron en el domicilio de la empresa en donde los señores fulano de tal y fulano de tal. Oye, espérame, ¿cuántos deben de formar parte de la comisión? Oye, dice el 125, versión primera, que el mismo número de representantes de los trabajadores y del patrón. Oye, yo entiendo que el patrón nombra a sus representantes, pero ¿quién nombra a los representantes del trabajador? Órale. Tendríamos dos escenarios. Escenario 1, ¿quién es sindicato? Bueno, entonces el sindicato debiera de nombrar a los representantes de los trabajadores que van a formar parte de esta comisión de utilidades. Tú como patrón ya debiste haber previsto esto. ¿De qué forma lo prevés? Pues no sé, en el mes de enero, febrero, marzo, le mandas un comunicado al delegado sindical. Dice, estimado señor secretario del sindicato, te pido que seas tan amable de nombrar o que el sindicato nombre a sus representantes que van a formar parte de la comisión para el reparto de utilidades. Luego el sindicato se va a mover. Ese sería el escenario 1. El sindicato nombra a sus representantes. ¿Cómo le hace el sindicato? Mira, a mí como patrón no me interesa. Yo como patrón tengo prohibido inmiscuirme en los asuntos sindicales. Es el artículo 133, Ley Federal del Trabajo. Prohibiciones al patrón. Meter sus narices en los asuntos sindicales. Entonces, como le hagan el sindicato, yo no sé. Bueno, ok, vamos a quitar el patrón. Vamos a ponernos en el papel del trabajador. Te digo, escenario 1, tengo sindicato. Se supone que el sindicato debe convocar asamblea en donde les avisa a todos los trabajadores, estimados agremiados sindicales, únicamente los sindicatos, se les cita a asamblea ordinaria o extraordinaria a fin de nombrar a los representantes que formarán parte de la comisión mixta del reparto de utilidades. Ya sea que lo hagan en una asamblea ordinaria o extraordinaria. Si fuera una asamblea ordinaria, en uno de los puntos de la orden del día, ahí le pueden poner nombramiento de los trabajadores que formarán parte de cada una de las comisiones mixtas que deben existir en la empresa. Sí sabes, ¿verdad? Que hay 5 comisiones que deben existir en tu centro de trabajo. Esta es una comisión mixta al reparto de utilidades. Debe existir una comisión mixta para la formulación de las antigüedades. Debe existir la comisión mixta de capacitación y adiestramiento. La comisión mixta para seguridad e higiene. Y la comisión mixta para la formulación del reglamento interior de trabajo. Debes de tener 5. Entonces, si el sindicato decide que Juan y Pedro sean los representantes en todas las comisiones, es bronca del sindicato. Tú como patrón, calladito te ves más bonito. Oye, Juan y Pedro pueden formar parte de todas las comisiones sin ningún problema. No hay ninguna restricción. En ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo se establece que Juan y Pedro solamente pueden formar parte de una comisión. No, en ningún lado dice. Juan y Pedro pueden ser los representantes de los trabajadores en todas las comisiones. El sindicato nada más nombró a Juan y Pedro. Eso sí, yo le puedo sugerir al sindicato, yo como patrón, ¿sabes qué? No me nombres más de 3. Eso sí le puedo yo decir al
al sindicato. Oye, la ley del trabajo no establece el número de representantes. Si leemos el resto del artículo 125 que habla de esas normas para determinar la participación de utilidades de cada trabajador, en ningún lado dice cuántos representantes del patrón ni cuántos del trabajador. ¿Por qué te sugiero que sean 3? Más de 3 ya es multitud. Y el cuarto ya más está limpiándose las lagañas. O nada más está metido ahí en el chat. Entonces, no, más de 3 ya es multitud. Y por parte, ese sería el escenario 1, que tenemos sindicato. ¿Cuál sería el escenario 2? Que no tuviéramos sindicato. Entonces, en ese caso, yo como patrón hago una circular. Hago una circular y la pongo ahí en el tablero de avisos. Fíjate lo que le voy a poner. Estimados trabajadores, es necesario que ustedes nombren a 2 representantes o 3 máximo para que formen parte de la comisión mixta para el reparto de utilidades. En cuanto tengan ustedes el nombramiento, favor de avisarme. Así te dejas la circular, ya que los trabajadores se hagan garras. ¿Cómo le van a hacer los trabajadores que no tienen sindicato? Pues igual se van a tener que poner de acuerdo, ¿no? Ahí, ya sabes que todos están en el chat en el grupo de WhatsApp. Pues entre todos se mandan un mensajito. Muchachos, tenemos que nombrar representantes para la comisión mixta de utilidades. ¿Quién quiere ser? No, pues pongan a Juanita, porque ella es la secretaria de nóminas. Pongan también a Bertita, porque Berta es la secretaria de contabilidad. ¿A quién más pondrías? A la de nóminas, a la de contabilidad y ya. Y a lo mejor a un auxiliar contable, otro auxiliar de nóminas. Todos que sepan este teje y maneje del aspecto de las nóminas. Eso es lo que yo les recomendaría. Entonces, les doy un plazo, muchachos, y deben de nombrarlos a más tardar el 9 de abril. ¿Por qué el 9 de abril? Porque tenemos que hacer, yo patrón tengo que entregar esto, tengo que entregar la copia de la declaración de los trabajadores al 10º día, o sea, hoy, 10 de abril, porque somos empresa persona moral. Si soy empresa persona física, entonces sería el 10 de mayo, porque la declaración se presenta el 30 de junio. Entonces, no, sería el 9 de mayo, que cuenta el 30 de abril. Aquí dice 10 días contados a partir de la fecha de la presentación. Si yo debo presentarla el 30 de abril, o sea, es a partir del 30 de abril, es el día 1. Entonces, 30 más 9 de mayo son los 10 días. Entonces, el 9 de mayo debe de estar formada la comisión para aquellas empresas que sean persona física. Entonces, apunta fechas. Apunta las fechas. Veo la pregunta de Jesús. Tengo que disminuir aquí la pantalla. Como no se ve la imagen, no se ve la presentación. Me está reportando a ti, Jesús, que no se ve. Ok, Jesús Baños. Yo lo que le sugiero es que se salga y vuelva a entrar. Ok, sí se ve el PowerPoint. Pues, ese es su problema de la conexión. Entonces, Chuy, sálgase y vuelva a entrar. Ok, entonces, apúntale fechas clave. Apúntale que fechas clave. Fechas clave, PTU. Número 1, persona moral. Persona moral,
Fecha de declaración 2019. Es el ejercicio 2018, pero para que no nos hagamos bolas. Fecha de declaración, quedamos que fue el 1 de abril. Entonces, 1.1, entrega a trabajadores. Entrega a trabajadores de declaración ISR. Quedamos que hoy, 10 de abril. Entonces, 1.2, fecha de constitución o de conformación, ¿cómo les gusta? Conformación de la comisión mixta. Comisipón, siempre me pasa esto, Comisipón. Fecha de conformación de la comisión mixta, un día antes, ¿no? El 9 de abril. Es obligatorio tener esta comisión mixta, muchachos. Es obligatorio. Si acaso el inspector del trabajo te revisa, te va a pedir el acta de conformación de la comisión mixta. El año pasado me habló un patrón y me dijo, oye, yo ya tengo la comisión mixta formada desde el año pasado. No hay ningún problema. O sea, tú presentas el acta de la conformación de la comisión del año pasado. ¿Los mismos trabajadores siguen laborando contigo? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Lo que tenemos que hacer, fíjate, aquí en el orden del día. Fíjate el orden del día que debe de tener tu acta. Tu acta, aquí matamos dos pájaros de un tiro. Creamos la comisión mixta y nos pusimos a trabajar. No, Elena. No, la declaración se cuentan los días a partir del 1 de abril. Independientemente de cuándo la presentaste. Estamos hablando de la fecha límite de presentación. Entonces, por eso, estas son las fechas. O sea, la fecha en que debes presentar. Esta es la fecha de que se debe presentar la declaración del impuesto sobre la renta. La 1 de abril. Ok, mira. Por eso en este modelo de acta, te digo, matamos dos pájaros de un tiro. Pero en el caso de que ya tuvieras constituida la comisión, pues únicamente nos saltaríamos lo que es el punto 2. Nada más nos quedaríamos con el 1, 3 y 4. Pero aquí sería la orden del día. Número 1, fíjate muy bien, recepción de la copia de la declaración del último ejercicio fiscal del patrón. Y ya cumplimos con lo que nos dice el artículo 121, fracción primera. ¿Te fijas? Dale. Número 2, conformación de la comisión mixta para la elaboración del proyecto de reparto de utilidades. Aprovechamos para conformar la comisión. Si ya la tenemos, nos saltamos este paso. No hay problema. Siguiente punto de la orden del día. Revisión de los informes anexos a la declaración por el ejercicio fiscal, en este caso sería 2018. Y número 4, elaboración del proyecto. Esa sería nuestra orden del día y la desahogamos. Aprobado por los asistentes, se procede al desahogo de la orden del día. Número 1, el patrón nos entrega esa copia. ¿Cómo? A través de sus representantes de la comisión. Número 2, los asistentes aceptan su encargo. ¿Cuál es su encargo? Formar parte de la comisión, por lo que se declara formalmente constituida la comisión mixta para el reparto de utilidades.
Listo, ya matamos 2 pajaritos. Número 3. Fíjate muy bien, en este ejemplo, el patrón no tuvo utilidades. ¿Dónde revisamos que no tuvo utilidades? Aquí, cuando el patrón le entrega esa copia de la declaración, ese rubro en donde dice utilidades 0. Entonces, la comisión mixta en el punto número 3 hace constar, fíjate, dice, se revisan los datos correspondientes a la determinación de utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2018, llegando a la conclusión de que no hay utilidades a repartir. Porque luego te va a llegar Pepito, el de los cuentos. Oye, ¿cómo que no nos vas a dar utilidades? Si el año pasado nos diste 1,000 pesos, ahora nos tienes que dar 1,000 pesos cuando menos. No, ¿dónde dice? Si no hay utilidades, no hay nada que repartir. ¿Dónde dice? Aquí en el acta de trabajo de la comisión mixta. Muchachos, este detalle no lo hacen. A lo que se limitan es hacer el cálculo de las utilidades. Y ya, oye, espérate, no, es que hay que hacer una chamba administrativa. Por eso la sesión se llamó así, tips para preparar. Esta sesión es para preparar las utilidades. Y este es un detalle que 9 de 10 patrones no lo hacen. Por eso enfoqué las baterías, muchachos, en enfocarnos a preparar todo lo que tenemos, todo lo que debemos de tener para poder realizar este proyecto, este cálculo. Si tú no cumples con esto, cuando te revise la autoridad, te puede llegar a sancionar. Y la sanción por no tener estos papeles de trabajo puede llegar a ser hasta de 5,000 UMAS. ¿Cuánto vale la UMA? La UMA vale actualmente 84.49. Multiplícalo por 5,000. Y esta multa, muy claro, esa es la multa máxima y es para un patrón enorme, ¿verdad? Queda, antes de imponer la multa, el inspector del trabajo te pide cierta información fiscal y económica de tu empresa, porque es obvio que tú eres una panadería, pero no es lo mismo la panadería de la esquina que la panadería del Osito, ¿verdad? Entonces, si fueras tú la panadería del Osito, sí te ataca esta multa. Pero si eres la panadería de la esquina, pues obviamente el inspector tiene que revisar cuál es tu situación económica, ¿no? Por eso te piden información fiscal para ver cuánto podría ser la multa. Pero esta es la máxima. Tú de todas maneras asusta al cliente, dile, oye cliente, pues tiene que tener esta acta. No, es una lata, es una chamba administrativa que nadie se da cuenta. No, sí se da cuenta. En este ejemplo en el cual en esta empresa no hay utilidades, pues el trabajador, pues luego se siente molesto y esa molestia la puede trasladar con una queja. No te puede demandar. Un trabajador no te puede demandar porque no le pagas utilidades. Vaya, ya está por ahí un criterio de la Suprema Corte, el cual dice que el no pagar utilidades no impide la continuación de la relación de trabajo. Simplemente es una falta administrativa por parte del patrón que amerita una sanción pecuniaria. Oye, no le des armas a la Secretaría del Trabajo para multar.
cumple con esta obligación y ya vimos, tener creada nuestra comisión mixta. Y aquí está un modelo de acta. No te preocupes, la sesión queda grabada y durante la grabación se llega a apreciar este modelo de acta. Entonces, pues ya más le pones pausa y le tomas una foto, no te preocupes. También la sesión la suben nuestros amigos de lanomina.com, la van a poner ahí en el portal web para que tú veas la grabación. Cuando estés viendo la grabación, mira, ya le tomaste foto a esta primera parte del acto. Le puedes tomar foto a la parte final. Esto es lo más importante, ya las firmas. ¿Para qué quieres foto de las firmas? Número 4, ejemplo de una empresa que no tiene utilidades. Punto número 4. Dado que la empresa no se encuentra en el supuesto obligatorio de repartir utilidades, según lo establecido en el punto 1 y 2 de este documento, por consiguiente no se está tampoco en la obligación de elaborar ningún proyecto de reparto. O sea, si no hay utilidades, ¿para qué hago un cálculo? ¿Un cálculo de qué? Si no hay. Por lo que no es necesario revisar listas de asistencia, faltas de injustificadas, permisos sin o con goce de salarios, incapacidades por enfermedad general o de maternidad o de riesgos de trabajo acaecidos el año anterior. Así como tampoco es necesario revisar percepciones por concepto de salarios por días laborados, ni tampoco revisar si algún trabajador cuenta con pensiones alimenticias. Fíjate, en este mismo modelo del acta ya te estoy comentando en el caso de que si tuvieras utilidades, ¿qué es lo que debes revisar? Entonces, apúntale. Papeles de trabajo que necesitamos para comenzar a preparar el proyecto. Vamos a suponer entonces que sí tuviste utilidades. Pues, en el punto 3, vamos a suponer, a ver, déjame agregarle aquí, como es un PDF, sí lo podemos editar. Entonces vamos a tacharle aquí. Vamos a suponer que sí hay utilidades, llegando a la conclusión de que, vamos a ponerle aquí, las utilidades a repartir son 10,000 pesos. Aquí, en este punto número 3, la comisión mixta está haciendo constar de que sí hubieron utilidades. Entonces, ellos establecen el monto de acuerdo con la información que nos dieron en la declaración del impuesto de la renta, porque ese dato es el que se va a repartir. Entonces, aquí está, ya lo ponemos. Entonces, ahora sí, como vamos a suponer de que sí hubieron, igual le puedes poner en lugar de las, le puedes poner, que, le puedes poner sí hay, con letras así, sí hay. Si hay utilidades a repartir, y le puedes poner, y es la cantidad de 10,000 pesos. Es la, sí, está bien dicho, es la cantidad de 10,000 pesos. Sale. Entonces, ¿cuáles son tus papeles de trabajo? Estos empiezan aquí. Ojo, vamos a poner aquí, ojo.
Necesitamos las listas de asistencia. Número 1, listas de asistencia. Tú debes de tener amarradas las listas de asistencia en las cuales el trabajador firmó. ¿Cómo lleves tú tu control de listas de asistencias? Lo puedes llevar en forma diaria, en forma semanal, decenal, catorcenal, quincenal, como tú quieras. Pero es obligatorio tener listas de asistencia. Una vez me dijo un patrón, oye, licenciado, yo tengo un control de huella dactilar. Perfecto. ¿Tienes el listado? Ah, caray, ¿debo de tener un listado? ¿Que no es suficiente con tener ahí el registro de la huella? No, necesito que tengas el listado en el cual el trabajador firme, acepte que ese registro de X huella sí es la de él. Pues es que ya tengo una interfaz que los registros se van a mi sistema de nómina y ya se calcula. Si eso, hubo un día en que no asistió, ese día no se le paga y le reduce la parte proporcional del séptimo día. Bueno, ese es qué bonita es tu interfaz. Por cierto, Nominax tiene esa interfaz, ¿verdad, chicas de Nominax? Podemos conectar nuestra lista de asistencia con el cálculo de la nómina. Bueno, independientemente de eso, necesitamos la lista de asistencia. ¿Por qué necesitamos la lista de asistencia? Porque necesitamos saber si existieron ausentismos. Necesitamos saber si hubieron ausentismos. Vámonos pues ya a la presentación. Porque esos ausentismos no se cuentan para el reparto de utilidades. Este es nuestro primer papel de trabajo. Ok, gracias, Rubén. Este es nuestro primer papel de trabajo, las listas de asistencia, porque ahí vienen los ausentismos. ¿Qué son los ausentismos? Son los días en los cuales el trabajador no presta sus labores, no presta sus servicios a su patrón. Necesitamos esos registros, necesitamos tenerlos. Que por ejemplo ese patrón con su sistema de huella dactilar me saca un listado, ok, ese listado me puede servir, no hay ningún problema. Siempre y cuando puede darse el caso de que Juanito, el del almacén, diga, oye, pues es que yo no falté en el año. Y como no, aquí está. Según el acumulado de faltas, tú incurriste a faltar el 11 de mayo. El 11 de mayo no viniste a trabajar. Como el 10 de mayo fue Día de las Madres, agarraste la jarra y al otro día no viniste. Ah, no me acordaba. Ah, es común que el trabajador nunca se acuerda que faltó. Por eso debes de tener tus registros. Primero, donde él firmó que no trabajó ese día. Si yo llevo un registro de asistencia diario, de todas maneras, yo hago que el trabajador me firme. Oye, firma de que ese día no veniste. Si tú le quieres poner ahí falta, te lo puedes poner con mayor razón. Le pongo falta y que dé la firma del trabajador. Porque el rato me va a decir, no, es que yo sí vine. No, pues es que aquí está tu registro. En el registro dice que no checaste. Es problema del registro. Pero yo ese día yo sí chequé. Es común que el trabajador te salga con esas cosas. Entonces tienes que amarrarlo. Muchachos, en cuestiones de nóminas, seguimos trabajando, muchas cosas seguimos haciéndola a mano. Y por ejemplo, la lista de asistencia, eso es un detalle que debemos de estar cuidando. Que el trabajador te firme que vino a trabajar, hasta incluso que no vino a trabajar. Yo le exijo al trabajador que me firme incluso el día en que no vino a trabajar. Con eso yo certifico precisamente que él faltó.
Entonces, falta injustificada. No prestó su servicio. Porque fíjate lo que dice la ley del trabajo. Déjame, me traigo ahora mi ley del trabajo. Quito la cámara. Fíjate lo que dice la ley del trabajo. Por eso es importante tener el fundamento legal, chicos, porque de ahí parte todo lo que tenemos que hacer. 121, normas. Normas. Fíjate lo que dice el artículo 123, te lo voy a poner aquí, en azul. La utilidad a repartir. Bueno, si no hubiera utilidades, no hacemos nada. Bueno, pero en el segundo ejemplo, sí, tenemos 10,000 pesos de utilidades. Bueno, dice que esa utilidad de 10,000 pesos se va a dividir en dos. 5,000 se van a repartir tomando en consideración, ojo, número de días trabajados. ¿Te digas por qué es importante la lista de asistencia? Porque esa lista de asistencia nos va a arrojar el número de días trabajados, independientemente del monto de salario. O sea, son los días que él trabajó. La segunda parte, los otros 5,000, se repartirán en proporción a los salarios devengados por el trabajo. Sale. Dice número de días trabajados. Entonces, si tú faltaste, no se pagó ese salario. No olvídate del salario, porque dice independientemente del monto del salario. Ese día no lo trabajas. Oye, licenciado, pero yo le di permiso. ¿Trabajó o no trabajó? No, pues no trabajó. Pero sí se lo pagué, fue un permiso con goce. Bueno, aquí dice número de días trabajados. Entonces, a lo mejor tú como prestación les pagas el permiso. Y es normal que por haberle pagado el permiso, tú consideras como el día trabajado. Estrictamente, muchachos, no lo trabajó. Independientemente de que se lo hayas pagado o no lo trabajó. Entonces, en mi opinión muy personal, esos días yo no los sumo. O sea, yo no sumo faltas de cualquier tipo, ya sea injustificadas o justificadas, le haya dado permiso o no, se lo haya pagado o no, yo no sumo esos días. Porque aquí dice, lo que está en azul, número de días trabajados. No dice número de días pagados. ¿Sí te fijas la diferencia? Que ya internamente tú decides que sí se acumulen porque le diste permiso y se lo pagaste, esa es otra bronca. Si tú lo consideras, es decisión tuya. Pero estrictamente se habla de días trabajados, no de días pagados. ¿De acuerdo? Excepciones. A ver, esta pregunta de Elena. ¿Habrá algún problema si tengo registradas faltas injustificadas? Tampoco se las pago, pero si quisiera acumular. Elena, no es sano, porque se supone que las utilidades, ¿cuál es la esencia de las utilidades? Yo creo que no empecé por ese lado. La esencia de las utilidades es darles a los trabajadores un premio por ayudar a conseguirlas. Tú cuando tienes un negocio, lo que buscas es tener ganancias, tener utilidades. Y si tienes una persona, un trabajador a tu servicio, ese trabajador te está ayudando a tener esas utilidades. Por lo tanto, la ley establece que este sea una especie de premio al trabajador por haberte ayudado
a lograr sus utilidades. Entonces tienes a los dos trabajadores, a Juan y a Pedrico. Juan trabajó todo el año. Por lógica, aportó más para la obtención de las utilidades. Federico no. Federico era un faltista, cada mes tenía una o dos faltas. Entonces, en lugar de trabajar 365 días, a lo mejor trabajó 350. Faltó 15 días en el año. Entonces, ¿por qué Federico, el faltista, debe tener el mismo trato que el que no faltó? En su caso, Elena, yo no estaría de acuerdo. Yo no le permito al faltista que se sumen esos días, porque no es justo, ¿eh? No es justo que el que trabajó más les perciba más utilidades. Entonces, fíjate, Elena, cómo en ese caso, cuando ya repartan las utilidades, por ejemplo, a Juanito le vas a pagar, por decir una cantidad, 1,000 pesos. Y a Federico, el faltista, nada más le pagaste 500. Los dos ganan lo mismo, tienen el mismo puesto y sacan el mismo salario, el salario diario. Los dos ganan 200 pesos. Pero las utilidades, Juanito percibió de utilidades 1,000 pesos y Federico, el faltista, 500. Entonces, ya veo a Federico. Oye, licenciado, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa, Federico? ¿Por qué yo nada más saqué 500 pesos de utilidades? ¿De dónde sacas? Porque, oye, aquí está el proyecto de utilidades y aquí dice que tú sacaste 500. De acuerdo con el cálculo, tú sacaste 500 pesos. ¿De dónde sacan 500 pesos? Ah, pues fíjate que las utilidades van en función a los días trabajados en el año y a los salarios que percibiste por esos días trabajados. Es que Juanito sacó más que yo y ganamos lo mismo. Ah, pero es que Juanito no faltó. Tú sí faltaste 15 días en el año, entonces eso disminuyó tus utilidades. ¿Te digas? Entonces, como una relación laboral sana, yo no recomiendo que al trabajador le reconozcas el ausentismo. No, definitivamente no. Incapacidades de maternidad y riesgos de trabajo. La ley del trabajo señala que estos trabajadores se consideran en estado activo. Por lo tanto, todas las mamás, todas las trabajadoras que fueron mamás en el año, hacemos de cuenta que no faltaron. Entonces, si normalmente se incapacitan 84 días, pues vamos a suponer que Elenita se fue de incapacidad por maternidad. Entonces se tomó sus 84 días. No faltó en el año. Entonces, para Elenita, incapacidad de maternidad, le tomamos los 365 días del año completitos. Entonces, específicamente la ley del trabajo protege a las mamás trabajadoras y a los que sufrieron riesgos de trabajo. ¿Dónde viene eso? Aquí está, es el artículo 127, fracción cuarta. Las mamás trabajadoras y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo. ¿Cuál es la razón, muchachos? Pues en el caso de las mamás trabajadoras es por el derecho a la protección al trabajo que ellas tienen, que está establecido precisamente en la letra del trabajo. Protección a las madres, a las trabajadoras que van a ser mamás, para proteger
a su bebé y a ellas mismas. Las mujeres nos traen vida, por eso se les protege. Y en el caso de riesgos de trabajo, pues es porque tú, patrón, tienes la obligación de tener un medio ambiente laboral sano y seguro. Al incumplir en esto, el trabajador se incapacita por algún accidente o enfermedad de trabajo. Entonces es responsabilidad del patrón. Y al ser responsabilidad del patrón, pues entonces un trabajador incapacitado únicamente por riesgos de trabajo. Aquí no entran las enfermedades generales. Entonces debes de tener estos papeles de trabajo, que son las incapacidades. ¿Qué incapacidades? Las tres. ¿Cuáles tres? Maternidad, riesgos de trabajo y enfermedad general. ¿Y para qué necesito esas incapacidades? Pues precisamente porque este 127, fracción cuarta, señala que las incapacidades de maternidad y de riesgos de trabajo no se descuentan. ¿Dónde dice? Aquí dice. Serán considerados trabajadores en el servicio activo. ¿Sí? O sea, no se descuentan los días que estuvieron incapacitados. Entonces, ¿a quiénes sí se consideran? A los que se enfermaron. Entonces, ¿te fijas cómo enfermarte sale caro? ¿Te acuerdas que cuando te enfermas, el Seguro Social te paga a partir del cuarto día? El patrón no te paga nada. Quien te paga la incapacidad es el Seguro Social. ¿Y cómo te paga la incapacidad del Seguro Social? El 60% de tu salario base de cotización a partir del cuarto día. O sea, los primeros 3 días nadie te los paga. Es más, el patrón no te paga nada, porque la relación de trabajo está suspendida. Artículo 42, fracción 2. Si el trabajador no presta sus servicios por motivos de una incapacidad que no sea de trabajo, la relación de trabajo se suspende. Entra el quite la seguridad social y el IMSS te paga la incapacidad, pero te paga una parte y luego a partir del cuarto día. Nadie te paga el resto, ni el IMSS ni el patrón. Yo no recomiendo que pagues nada en caso de enfermedad. Por eso enfermarte sale caro. Hay un permiso que yo sí considero, porque ese es un permiso legal, que es el de paternidad. El permiso por paternidad son 5 días laborables con goce de sueldo. También se considera entonces que el trabajador está en servicio activo. Entonces, al ser un permiso legal, no se puede descontar. Entonces, ausentismo sí, incapacidad de maternidad, riesgo de trabajo no, enfermedad general sí, paternidad no. ¿Ya lo apuntaste? Con esto, muchachos, comenzamos a preparar nuestro proyecto de reparto de utilidades. La otra parte, porque dice el artículo 122, la otra parte que se divide, aquí está el 123, una es en función a los días trabajados y la otra es en función al salario devengado por el trabajo. ¿Qué salario se toma en cuenta? Únicamente el salario cuota diaria. No se consideran ninguna otra prestación. Los salarios que debes de tomar en cuenta, únicamente salario cuota diaria. Y claro que tú en tu contrato de trabajo, en la cláusula, dice, el trabajador percibirá por sus servicios la cantidad de 200 pesos diarios. ¿Verdad que sí? No se considera ningún otro pago. Bonos, comisiones, premios, primas, horas extras, descansos laborados, nada. Únicamente
salario cuota diaria. Ejemplo, que en la semana, ¿dónde está mi blog de notas? Ejemplo, salarios. Salario de 200 pesos diarios. Entonces, semana de 7 días, donde te pagan 6 más el séptimo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que si en esa semana no faltaste, pues son 200 por 6 más 200, que es el séptimo día. Pero si en la semana tuviste una falta, un ausentismo, entonces te pagan 5 días más la parte proporcional, proporción del séptimo, ¿verdad? Entonces te pagarían 200 por 5 más la proporción de esos 5 días. Pues esto es lo que tenemos que sumar. Por ejemplo, en esa semana sumaríamos, hablamos de 2 por 7, 14, 1,400 pesos totales. Y luego de la siguiente semana sumaríamos, sería 200 por 5, 2 por 5, 10, 1,000, más la parte proporcional de esos 1,000. Son, ¿cuánto? El punto 16, ¿no? 1,000 por punto, no, 200. 200 por punto 16, 33 pesos. Serían 1,000 más 33 por 5, 166. 1,166.5. Tu acumulado de esa semana, semana 1, 1,400, semana 2, y así, semana con semana. Necesitamos llevar este acumulado. Oye, pero en la semana 2 me pagaron un bono. Pues lo siento mucho, eso no se suma. Únicamente el salario por los días laborados. ¿De acuerdo, chicos? Eso es para comenzar. Entonces tenemos chamba que hacer. Pues ya fíjate muy bien entonces en las fechas, fíjate muy bien en la fecha máxima en la que yo te sugiero que tengas formada tu comisión mixta para el reparto de utilidades. Empieza a recabar los papeles de trabajo, listas de asistencia, incapacidad, lista de incapacidades de los 3 tipos, porque le vas a demostrar a fulano de tal que él estuvo enfermo. Necesitas tener la lista de incapacidades por enfermedad. Lista de asistencia, listas de incapacidades y las nóminas. Las nóminas únicamente en el concepto que sea salario por los días laborados. Y con eso comenzamos a trabajar. Cuando menos ya tienes esos papeles para la elaboración, para comenzar a elaborar ese proyecto de reparto de utilidades, para comenzar. Quería ser nominista, ¿verdad? Bueno, pues por eso me encanta este trabajo. Chicos, ahí están mis datos de contacto. Agradezco mucho a Nominax. Nominax es un sistema de nómina en la nube. Abre una cuenta, prueba el sistema gratis por 30 días. Obviamente no incluye el timbrado, pero puedes hacer pruebas, puedes jugar con el sistema, lo puedes manejar en paralelo con el tuyo. Es de manejo muy ágil y te va a permitir en 3 patadas hacer este cálculo de las utilidades. Para que la comisión, pues ya únicamente palome, vaya, palomita, palomita, palomita. Ya te saca el listado, ya más lo revisas, ya te calcula el impuesto sobre la renta. Nominax te hace todo. Entonces, pruébalo gratis por 30 días. Ve a www.nominax.com
y ahí podrás probar el sistema. Agradezco mucho el patrocinio en estas webinars de Nominax y de nuestros amigos de la nómina.com. Nos vemos en una próxima sesión y a ver, me pregunta Elenita, a ver, no alcancé a ver la pregunta, aquí está. Las personas que tienen salario mixto, ellas pues hay que promediar su salario de todo el año. Aunque la ley del trabajo habla de salario cuota diaria. Entonces, los únicos que se promedian son los de salario variable. Los de salario mixto no se promedian. Perdón, borren eso. Salario mixto no se promedia, porque ellos tienen un salario base. Los que sí se promedian son los de salario variable, únicamente salario variable. Vamos a ver aquí. Chécate tu ley del trabajo y en ninguna parte habla de salarios variables. O sea, normas, objeciones, excepciones, derechos eventuales. No, es el artículo 121 que habla del salario. No se considera como parte del salario las gratificaciones de presencia. No. Únicamente cuando son variables le limitan. Cuando la retribución sea variable. Si son trabajadores base mixta, no se promedia. Solamente cuando el trabajador sea tipo variable. Únicamente recibe un salario variable. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a Nominax por habernos permitido estos minutos de atención con ustedes y los esperamos en una próxima emisión. Gracias, Nominax, gracias, lanómina.com. La sesión se graba, se va a subir la próxima semana en el espacio de lanómina.com para que ahí la vean las veces que quieran. Hasta la próxima.